El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La noche se extendía sobre el espeso bosque, y una tenue luna arrojaba su débil luz a través de las ramas de los árboles. La exploradora de bosques, Isabella, caminaba en silencio entre la maleza, con el suave crujido de las hojas secas bajo sus pies como única compañía. Sus ojos estaban entrenados para detectar las maravillas ocultas en la oscuridad de la naturaleza, y su corazón latía al ritmo de la aventura que la aguardaba. Isabella, con su cabello largo y oscuro que se mezclaba con las sombras del bosque, había dedicado su vida a explorar los rincones más remotos de la tierra. Este bosque en particular, un antiguo y misterioso lugar conocido como el Bosque de los Susurros, había sido su última parada en una serie de expediciones. Era un bosque legendario, lleno de secretos, cuentos de hadas y rumores sobre un portal que llevaba a otros mundos. Mientras avanzaba entre los árboles centenarios, Isabella sintió una brisa inusual, una brisa que parecía susurrar su nombre. Una extraña sensación de que algo la observaba la hizo detenerse y examinar su entorno con más detalle. Sus ojos se posaron en una cabaña que se alzaba en medio del bosque, como si hubiera surgido de la tierra misma. La cabaña parecía abandonada y cubierta de musgo, pero una luz tenue brillaba en su interior. Isabella se acercó con cautela, con su mano sosteniendo firmemente el mango de su machete. La puerta de la cabaña se abrió con un crujido, y Isabella, con el corazón latiendo con fuerza, entró en su interior. El interior de la cabaña estaba decorado con extrañas reliquias de otros mundos, mapas antiguos y artefactos misteriosos. En el centro de la habitación, un portal brillante y etéreo, como una puerta de espejo, emanaba un resplandor hipnotizante. Isabella se acercó lentamente y, con la punta de su dedo, trazó un círculo en la superficie del portal. En ese momento, el tiempo y el espacio parecieron doblarse ante sus ojos. La habitación se estiró y retorció, y Isabella sintió una fuerza invisible que la arrastraba hacia el portal. Sin tiempo para temor, se dejó llevar, y en un parpadeo, se encontró en otro mundo, bajo un cielo estrellado desconocido. El bosque de los susurros se había desvanecido, y ante ella se extendía un paisaje deslumbrante, lleno de criaturas que desafiaban la imaginación. Isabella había cruzado el umbral a otra galaxia, a un mundo donde las leyes de la física parecían diferentes, donde lo inimaginable se volvía posible. Con el corazón latiendo con emoción, Isabella comenzó su exploración de este nuevo mundo, sin saber las asombrosas y fantásticas aventuras que le aguardaban. Isabella caminaba con asombro por el paisaje que se extendía ante ella en esta nueva galaxia. Todo a su alrededor era tan extraño y maravilloso que apenas podía contener su asombro. El cielo estaba lleno de estrellas y planetas desconocidos, y la vegetación se retorcía en formas caprichosas y colores deslumbrantes. Mientras avanzaba, Isabella notó criaturas que se desplazaban entre los árboles. Eran seres de una belleza indescriptible, con cuerpos que parecían hechos de luz y colores que cambiaban con cada movimiento. Se acercaron a ella con curiosidad, emitían sonidos que eran como canciones melodiosas y extendían sus brazos para saludarla. Eran los habitantes de este mundo,
seres de una naturaleza tan enigmática como el propio portal que la había traído hasta aquí. A medida que Isabella interactuaba con ellos, aprendió que se llamaban los luminarios y vivían en armonía con la naturaleza de este mundo. Le mostraron la diversidad de la flora y fauna, revelando plantas que brillaban en la oscuridad y animales que parecían fusionarse con su entorno. Los luminarios le explicaron que el tiempo y el espacio eran maleables en su mundo, y cada rincón ofrecía aventuras y misterios por descubrir. Uno de los luminarios, una criatura llamada Alariel, se convirtió en su guía. Con su risa cristalina y su sabiduría antigua, Alariel la acompañó en su exploración, llevándola a cascadas de agua que fluían hacia el cielo, bosques de árboles que parecían susurrar historias milenarias y ciudades flotantes donde los habitantes compartían conocimientos y creaban obras de arte que desafiaban la imaginación. Isabella pronto descubrió que en este mundo, sus propias habilidades habían cambiado. Podía comunicarse con las criaturas y plantas a través de una conexión telepática, y su intuición era más aguda que nunca. Alariel le enseñó a utilizar sus nuevos dones y a interpretar los patrones mágicos que tejían la realidad a su alrededor. A medida que los días se convertían en semanas, Isabella exploró los rincones más remotos de este mundo extraordinario. Se encontró con seres míticos que le contaron historias de héroes y leyendas, y cruzó desiertos de arena que relucían con colores cambiantes. Cada día era una nueva aventura, y cada noche contemplaba un cielo lleno de estrellas que le hablaban de historias ancestrales. Pero, a pesar de todas las maravillas que descubrió, Isabella no pudo evitar pensar en su hogar en la tierra y en la familia que había dejado atrás. Una tristeza se apoderó de ella, una nostalgia que la acompañaba en cada paso que daba en este mundo desconocido. Isabella había pasado semanas explorando este mundo mágico y desconocido junto a sus amigos luminarios, pero su deseo de volver a casa seguía latiendo en su corazón. Alariel, el guía de los luminarios, había escuchado sus pensamientos y le dijo que la clave para encontrar un portal de regreso residía en el misterioso canto de los portales. El canto de los portales era una antigua canción que se decía que tenía el poder de abrir y cerrar los portales que conectaban este mundo con otros. Isabella y los luminarios se embarcaron en una búsqueda para descubrir la melodía mágica y desentrañar sus secretos. Viajaron por colinas doradas y ríos que fluían hacia atrás en el tiempo, recogiendo pistas de seres mágicos y ancianos sabios que habían mantenido viva la tradición del canto de los portales durante eones. Cada criatura que conocieron les enseñó una parte de la canción, y con cada nota, el poder del canto se hacía más fuerte. Finalmente, en una ciudad suspendida en las nubes, Isabella y los luminarios conocieron a un antiguo bardo llamado Eldrian, el guardián del canto de los portales. Con una lira tallada de un árbol de cristal y una voz que era como el viento en la noche, Eldrian les enseñó la canción completa. El canto de los portales era una melodía compleja, llena de giros y notas que resonaban en armonía con la naturaleza misma del mundo. Mientras Isabella y los luminarios cantaban, el cielo se llenó de luz y color, y un portal comenzó a tomar forma frente a ellos. Sin embargo, justo cuando parecía que Isabella podría volver a casa, una oscuridad amenazadora se alzó desde el horizonte. Una entidad maligna, conocida como el Devorador de Portales, había sentido la activación del canto y se dirigía hacia ellos para destruir el portal y consumir su poder. Isabella y los luminarios se prepararon para un enfrentamiento épico contra esta fuerza maligna. Las estrellas titilaron con ansiedad mientras el destino de Isabella y su posibilidad de regresar a su hogar colgaban en un delicado equilibrio. El viento se agitó con violencia mientras el devorador de portales se acercaba, una entidad oscura que parecía formarse a partir de sombras y pesadillas.
Isabella y los luminarios se prepararon para enfrentar a esta amenaza apocalíptica, sabiendo que su éxito o fracaso determinaría el destino de la exploradora y su posibilidad de regresar a casa. Eldrian, el guardián del canto de los portales, tocó su lira con destreza y comenzó a entonar la canción mágica con una voz que era como un rayo de luz en medio de la tormenta. El canto de los portales resonó en el aire, envolviendo a Isabella y los luminarios en un manto de poder. Las notas mágicas colisionaron con las sombras del devorador de portales, creando un choque de fuerzas que sacudió el mundo entero. Los árboles se doblaron bajo la intensidad de la lucha, y el cielo mismo pareció retorcerse en tormento. Isabella sostenía su machete, preparada para defender el portal a cualquier costo. A su lado, los luminarios desataron sus propias habilidades mágicas, convocando vientos y luces brillantes para enfrentar a la criatura de pesadilla. Las estrellas en el cielo parpadearon con urgencia, como si también estuvieran observando la batalla. La lucha se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero Isabella y los luminarios nunca perdieron la esperanza. Con cada nota del canto de los portales, el devorador de portales retrocedía, su forma oscura yace más debilitada por la melodía mágica. Finalmente, en un estallido de luz deslumbrante, el devorador de portales se desvaneció. El portal resplandeció con una intensidad cegadora, como si hubiera absorbido la oscuridad de la entidad maligna. Isabella y los luminarios habían triunfado, y el camino de regreso a casa estaba ante ellos. Sin embargo, la victoria no vino sin un costo. Eldrian, el guardián del canto de los portales, había sacrificado su propia esencia para mantener viva la canción. Con una mirada serena, les dijo a Isabella y los luminarios que el canto se había completado y que ahora dependía de ellos usarlo sabiamente. La exploradora se despidió con gratitud y tristeza, sabiendo que Eldrian había dado su vida para que ella pudiera regresar a casa. Con el canto de los portales en su poder, Isabella y los luminarios se prepararon para emprender el viaje de regreso a la Tierra, pero lo que encontrarían allí aún era un misterio. El portal brillaba intensamente frente a Isabella y los luminarios, listo para llevarla de vuelta a la Tierra. El viento susurraba en anticipación y las estrellas parecían parpadear con alegría. Sin embargo, antes de cruzar, Isabella miró a sus amigos luminarios, sintiendo una profunda gratitud y un apretón en su corazón. «Gracias, mis amigos», les dijo, con los ojos llenos de emoción. Sin su ayuda y amistad, nunca habría llegado tan lejos ni habría encontrado el canto de los portales. Los luminarios asintieron con una sonrisa y Alariel, el guía, respondió: «Tu presencia nos ha iluminado y recordado la belleza de nuestro mundo. Siempre serás bienvenida aquí, Isabella, y nuestras estrellas brillarán para ti, donde quiera que estés». Isabella se acercó al portal, con el canto de los portales en su mente y en su corazón. Comenzó a cantar la melodía mágica, siguiendo las notas que Eldrian le había enseñado. A medida que la canción se elevaba en el aire, el portal se abrió de par en par, y un resplandor dorado inundó su entorno. Isabella cruzó el umbral, con una sensación de vertiginosa expansión, como si el tiempo y el espacio se doblaran de nuevo a su alrededor. Cuando sus pies tocaron tierra firme, supo que había regresado a la tierra, pero no a la misma tierra que había dejado atrás. El paisaje que se extendía ante ella era familiar pero diferente. Se encontraba en un bosque que recordaba al bosque de los susurros, pero con un matiz extraño y desconocido. Los árboles parecían retorcerse en formas imposibles, y las flores emitían luces parpadeantes. Isabella comprendió que había regresado a la tierra, pero en una dimensión alternativa, influenciada por el canto de los portales. Mientras exploraba este nuevo mundo,
Isabella descubrió que sus habilidades mágicas persistían. Podía comunicarse con la naturaleza de esta dimensión y comprender los misterios que se escondían en sus formas. Pero a medida que avanzaba, también se dio cuenta de que este mundo estaba plagado de desafíos y peligros que no había encontrado antes. Los seres que habitaban esta dimensión eran criaturas de pesadilla, seres oscuros y entidades misteriosas que acechaban en las sombras. Isabella se enfrentó a pruebas y desafíos que pusieron a prueba su valentía y determinación. En su búsqueda para encontrar un camino de regreso a su propia realidad, Isabella se topó con un antiguo oráculo, una entidad sabia que había sobrevivido a través de las edades. El oráculo le dijo que para volver a su hogar, debía encontrar un objeto mágico conocido como el espejo de los mundos, que tenía el poder de abrir portales entre dimensiones. Con el canto de los portales aún en su mente, Isabella emprendió la búsqueda del misterioso objeto conocido como el espejo de los mundos. Según el antiguo oráculo, este espejo tenía el poder de abrir portales entre dimensiones, y era su única esperanza de encontrar un camino de regreso a su propia realidad. El paisaje de esta dimensión alternativa era deslumbrante y aterrador a partes iguales. Isabella se adentró en bosques oscuros donde los árboles susurraban secretos antiguos y montañas que lanzaban chispas de energía mágica. En su camino, se encontró con seres mágicos que podían ayudarla, pero también con criaturas de pesadilla que intentaban detenerla. El canto de los portales continuó guiándola, y a medida que avanzaba, encontró pistas y señales que la llevaron a un antiguo templo en lo más profundo de un bosque encantado. Dentro de ese templo, bajo un dosel de hojas doradas, descubrió un pedestal con un espejo de marco dorado, cubierto de runas antiguas y centelleantes. Isabella supo de inmediato que había encontrado el espejo de los mundos. Con cautela, se acercó y observó su propio reflejo. Cuando tocó el espejo, una sensación de energía mágica fluyó a través de ella, como si el espejo reconociera su presencia. El reflejo de Isabella comenzó a distorsionarse y a moverse de manera extraña en el espejo. Pronto, la imagen se desvaneció por completo, revelando un pasaje a través del espejo. Era un portal hacia otra dimensión, uno que podría llevarla de regreso a casa. Sin embargo, antes de cruzar, Isabella se volvió hacia el espejo y dijo en voz alta: «Gracias, espejo de los mundos. Has sido mi guía y mi esperanza en este mundo desconocido. Prometo usar tu poder con sabiduría y gratitud». Cuando cruzó el portal, se encontró en un lugar que parecía ser su propia tierra, pero ligeramente diferente. Había regresado a su realidad, pero a una versión alterada. Los cielos eran de un azul más profundo, las montañas más majestuosas y los bosques más vívidos. Isabella entendió que el espejo de los mundos había hecho posible su regreso, pero la había llevado a una dimensión alternativa en su propio mundo. A pesar de las diferencias, estaba más cerca de casa que nunca. En la nueva realidad a la que había regresado, Isabella se embarcó en un viaje a través de paisajes familiares, aunque con sutiles diferencias que hacían que todo pareciera un sueño. Los bosques eran más densos y llenos de vida, los ríos más cristalinos, y las montañas parecían alcanzar alturas inimaginables. Isabella se dio cuenta de que, en esta dimensión, la tierra se había convertido en un lugar aún más majestuoso y mágico. A medida que avanzaba, Isabella encontró seres mágicos que vivían en esta versión alternativa de su hogar. Hadas que bailaban entre las flores, elfos que vigilaban los bosques y criaturas míticas que se deslizaban a través de las sombras. Aprendió de ellos nuevas formas de comprender y apreciar la naturaleza, y su conexión con el mundo se hizo aún más profunda. Sin embargo, también se encontró con desafíos inesperados.
En esta realidad alterada, la misma magia que había transformado la tierra en un lugar de asombro también había atraído a seres oscuros y criaturas de pesadilla. Isabella se vio obligada a luchar contra las fuerzas de la oscuridad, usando sus habilidades mágicas para proteger esta versión de su hogar. Durante su viaje, Isabella descubrió que, en esta dimensión, había una organización de guardianes de la realidad que se esforzaban por mantener el equilibrio entre la magia y la oscuridad. Estos guardianes, liderados por una mujer llamada Selene, le explicaron la naturaleza de los cambios en su mundo y la importancia de mantener ese equilibrio. Isabella decidió unirse a los guardianes y ayudar en su lucha contra las fuerzas de la oscuridad. Aprendió a utilizar su machete y sus habilidades mágicas para proteger la tierra de esta realidad alternativa y mantener viva su belleza. A medida que se sumergía más en su papel como guardiana, se dio cuenta de que este mundo era ahora su hogar, independientemente de las diferencias que lo separaran de su realidad original. Isabella continuó su labor como guardiana de la realidad en esta dimensión alterada de la tierra. Cada día le brindaba nuevas experiencias y descubrimientos. Aunque su propósito ahora era proteger este mundo mágico, nunca dejó de buscar una forma de regresar a su realidad original. Durante su entrenamiento con los guardianes, Isabella aprendió sobre el concepto de la dualidad, una fuerza poderosa que mantenía el equilibrio entre la magia y la oscuridad en esta realidad alterada. Se le explicó que la dualidad era la base de todo en este mundo, la luz y la sombra, el bien y el mal, la creación y la destrucción. Para comprender mejor su nuevo hogar y encontrar una forma de regresar, Isabella decidió investigar más a fondo el misterio de la dualidad. A medida que profundizaba en su exploración, descubrió que la dualidad estaba en todas partes. Los seres y criaturas de este mundo tenían tanto aspectos luminosos como sombríos. Los lugares que visitaba cambiaban constantemente, mostrando diferentes facetas de su personalidad, a veces hermosos y serenos, otras veces oscuros y peligrosos. Uno de los aspectos más intrigantes de la dualidad era un templo antiguo conocido como el Templo de los Dos Soles. Este templo era un lugar sagrado que representaba la dualidad en su forma más pura. Dos soles gemelos se elevaban en el horizonte, uno de luz y otro de oscuridad, y los guardianes lo consideraban el centro de la dualidad en este mundo. Isabella decidió visitar el templo de los dos soles en busca de respuestas. Acompañada por Selene, la líder de los guardianes, se aventuró en este lugar místico y se enfrentó a pruebas y desafíos que pusieron a prueba su comprensión de la dualidad y su conexión con este mundo. En el interior del templo, Isabella hizo un descubrimiento asombroso. En el corazón del santuario, encontró un espejo mágico, similar al espejo de los mundos que había usado para regresar a esta realidad alternativa. Este espejo, sin embargo, era diferente. Mostraba imágenes de su realidad original, la tierra que había dejado atrás. Era un portal que podía llevarla de vuelta, pero solo si podía dominar la dualidad y mantener el equilibrio en este mundo. Con el espejo mágico en su posesión y la determinación de entender la dualidad en su corazón, Isabella se embarcó en un viaje a través de este mundo alterado en busca de respuestas y de un camino de regreso a su realidad original. A medida que exploraba esta dimensión, Isabella se dio cuenta de que la dualidad era mucho más que una mera cuestión de luz y oscuridad. Era un principio fundamental que se aplicaba a todos los aspectos de este mundo. Los seres, los lugares, incluso los objetos, oscilaban constantemente entre sus dos facetas, y mantener el equilibrio era esencial para la estabilidad de la realidad. Isabella se encontró con desafíos constantes a medida que avanzaba. En un momento, caminaba por un campo de flores de belleza sobrenatural, pero al siguiente, se enfrentaba a un bosque lleno de criaturas oscuras y aterradoras.
Aprendió a adaptarse y a utilizar su conocimiento de la dualidad para sobrevivir en este mundo en constante cambio. El templo de los dos soles se convirtió en su refugio y su lugar de estudio. Selene, la líder de los guardianes, la guiaba en la comprensión de los misterios de la dualidad y cómo aplicarla a su búsqueda. Isabella pasaba horas contemplando el espejo mágico, buscando las señales y pistas que la llevarían de vuelta a su realidad original. A medida que avanzaba en su exploración, comenzó a entender que el equilibrio no solo se refería a la dualidad en el mundo que la rodeaba, sino también a la dualidad dentro de ella misma. Debía aceptar tanto su naturaleza humana como sus habilidades mágicas y aprender a utilizarlas en armonía. En su camino, Isabella también se encontró con seres y criaturas que la ayudaron a comprender mejor la dualidad. Desde un anciano sabio que le habló de las paradojas de la existencia hasta un grupo de seres míticos que personificaban la dualidad en su forma más pura. Cada encuentro le proporcionó una nueva perspectiva y un paso más hacia su objetivo. Isabella se encontraba de pie frente al espejo mágico en el templo de los dos soles, sintiendo la dualidad que la rodeaba y también en su interior. La tarea de comprender la naturaleza de la dualidad y usarla para regresar a su realidad original era un desafío monumental, pero estaba decidida a enfrentarlo. El espejo mágico parecía palpitar con energía en respuesta a su presencia. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Isabella se acercó y se miró en el espejo. Su reflejo parpadeaba y cambiaba, mostrando a veces a la Isabella humana que había sido en su realidad original, en otros momentos, a la Isabella guardiana de esta dimensión alterada. La dualidad se manifestaba en el espejo, y Isabella sabía que debía equilibrar sus dos identidades para dominarla. Ella había aprendido a usar sus habilidades mágicas para proteger y preservar este mundo, pero también debía recordar su humanidad y su conexión con su hogar original. Frente al espejo, comenzó a recitar el canto de los portales, una mezcla de las melodías mágicas de ambos mundos. La luz y las sombras se entrelazaron en una danza mágica mientras el espejo respondía a su llamado. La dualidad se hizo más evidente a medida que los reflejos en el espejo se volvieron borrosos y fusionados en uno solo. De repente, Isabella se vio envuelta por una explosión de luz y energía. Sintió como si estuviera atravesando un portal en el tiempo y el espacio, y su conciencia se dispersó en todas direcciones. Estaba en todas partes y en ningún lugar al mismo tiempo, perdida en la dualidad misma. Cuando la explosión finalmente se calmó, Isabella se encontró en un lugar que era una mezcla de ambos mundos. Reconoció elementos de su realidad original, pero también vio señales de la tierra alterada en la que había estado. Estaba en un lugar que existía entre las dos dimensiones, en un punto de equilibrio entre la luz y la oscuridad, la magia y la realidad. Isabella comprendió que había logrado el equilibrio que la dualidad exigía. Ahora, se encontraba en un lugar donde podía elegir regresar a su realidad original o quedarse en esta dimensión alterada. La elección era suya, pero sabía que ambas opciones eran igualmente válidas y que no importaba cuál elija, su aventura continuará de manera asombrosa. Isabella se encontraba en el punto de equilibrio entre su realidad original y la dimensión alterada. La dualidad se manifestaba a su alrededor de una manera que desafiaba su comprensión. Era un lugar donde la magia y la realidad se entrelazaban, donde la luz y la oscuridad convergían. La elección que enfrentaba era monumental. Por un lado, podía usar el espejo mágico para regresar a su realidad original, a su hogar y su familia. Por otro lado, podía elegir quedarse en esta dimensión alterada, continuar su labor como guardiana de la realidad y explorar las maravillas que aún quedaban por descubrir en este mundo mágico. Isabella se tomó un momento para reflexionar sobre su viaje,
sobre los desafíos y las lecciones que había aprendido en ambos mundos. Recordó a los luminarios, a Alariel, a los guardianes y a todos los seres mágicos que había conocido. Recordó la belleza y la magia de esta dimensión alterada, así como la belleza y la magia de su hogar original. Finalmente, tomó su decisión. Miró el espejo mágico y comenzó a recitar el canto de los portales, una mezcla de las melodías mágicas de ambos mundos. La dualidad a su alrededor pareció responder a su llamado, y el espejo comenzó a brillar con una intensidad deslumbrante. A medida que el portal se abría, Isabella sintió un tirón en su corazón. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Cruzó el umbral del espejo mágico, dejando atrás la dimensión alterada y regresando a su realidad original. Cuando emergió del espejo, se encontró en un bosque conocido de su hogar, pero con una sensación de profunda transformación. La dualidad se había convertido en una parte fundamental de su ser, y aunque había regresado a su realidad original, sabía que había cambiado para siempre. Isabella había regresado a su realidad original, a su hogar y su familia. Aunque su vida cotidiana retomó un ritmo familiar, ella llevaba consigo un legado de conocimiento y experiencia adquirido en la dimensión alterada. La dualidad, que había sido la clave para su regreso, ahora se había convertido en una parte inseparable de su vida. Ella compartió sus experiencias con su familia, quienes escucharon sus relatos con asombro y admiración. A pesar de que su historia sonaba inverosímil, la presencia de Isabella y su sabiduría recién adquirida eran pruebas irrefutables de que algo extraordinario había ocurrido. Isabella continuó su labor como exploradora, pero ahora veía su mundo con ojos renovados. Reconocía la belleza en las pequeñas cosas, la magia que se escondía en lo ordinario y la dualidad presente en cada aspecto de la vida. Siguió practicando el canto de los portales, no solo como una melodía para abrir portales, sino como una conexión con la esencia misma de la existencia. A medida que pasaban los meses, Isabella recibió la visita de seres mágicos de la dimensión alterada que habían cruzado a su mundo. Estos seres habían sentido la influencia de la dualidad en su propia realidad y habían llegado para aprender de la exploradora que había dominado su poder. Isabella compartió su conocimiento y amistad con estos seres, fortaleciendo los lazos entre los dos mundos. El Templo de los Dos Soles se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender la dualidad. Isabella se convirtió en la guardiana de este lugar sagrado y continuó su entrenamiento con Selene, liderando a otros en la exploración de la dualidad y su significado en la vida. A lo largo de los años, la historia de Isabella se convirtió en una leyenda, una narrativa de la exploradora que cruzó dimensiones, dominó la dualidad y regresó transformada. Su legado perduró en las canciones y cuentos, en las enseñanzas que transmitió a las generaciones futuras, y en la belleza de la tierra que había aprendido a amar en sus dos realidades. El tiempo siguió su curso, y Isabella se convirtió en una venerada exploradora y guardiana de la dualidad. Continuó su labor en el Templo de los Dos Soles, guiando a otros en su búsqueda de comprender la naturaleza de la dualidad y su influencia en la vida. El legado de Isabella creció con el tiempo, y su historia inspiró a generaciones de exploradores y buscadores de la verdad. La dualidad se convirtió en un concepto central en la sociedad, recordándoles a todos que la vida está llena de contrastes, de luz y sombra, de dualidades que dan forma a nuestra existencia. Isabella nunca dejó de explorar, tanto su mundo familiar como la dimensión alterada. A menudo, cruzaba el portal en el Templo de los Dos Soles para visitar a sus amigos en la otra realidad y seguir aprendiendo sobre la dualidad. En uno de sus viajes a la dimensión alterada, Isabella hizo un descubrimiento sorprendente.
en medio de un bosque encantado, encontró un portal especial, uno que la llevó a un tercer mundo, un lugar donde la dualidad se manifestaba de una manera completamente diferente. Este nuevo mundo era un reflejo de las lecciones que Isabella había aprendido en sus viajes anteriores. La dualidad aquí no era una lucha entre luz y oscuridad, sino una danza constante entre lo conocido y lo desconocido, entre la tradición y la innovación, entre el pasado y el futuro. Isabella se sintió atraída por este nuevo desafío y decidió explorarlo a fondo. La historia termina con Isabella cruzando el portal hacia el tercer mundo, lista para enfrentar un nuevo conjunto de desafíos y misterios. La dualidad seguía siendo su guía, y su espíritu de exploración nunca se apagaba. En su viaje eterno a través de mundos y dimensiones, Isabella continuaba descubriendo la asombrosa riqueza de la existencia y compartiendo sus descubrimientos con todos los que estaban dispuestos a escuchar. Cada amanecer traía consigo nuevas posibilidades y nuevas aventuras, y ella estaba lista para abrazarlas con gratitud y valentía.